Seguimos avanzando, seguimos transitando la mañana en Buenos Días Región, aquí en Polar Comunicaciones y sus distintas plataformas. Usted nos escucha en la radio, la vieja radio, mágica radio, que despierta la imaginación. Pero también le acompañamos por TV Polar, con la imagen. Nos escuchan por las redes sociales, Facebook Live. Claro, los candidatos se han acostumbrado a esto, ¿no? Dicen, estoy en Radio Polar, escúchenme, véanme. Y esto se desparrama por el mundo entero. Es la tecnología al servicio de la comunicación. Y tenemos ahora, hemos invitado, hemos tenido a Beo hablando de la política contingente a nivel país. Luego a Alejandro Cusano, vicepresidente de la CPC. A una dirigente social, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez. Y tengo ahora al joven presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de Chile, Manuel Gallardo. Como decía la senadora Carolina Goich ayer en una entrevista en El Barómetro, es mi candidato el joven expresidente de la Universidad de Magallanes, es un trabajador social, padre de una hija, en fin. Bueno, lo tenemos acá. Es Manuel Gallardo el que está con nosotros para acompañarnos un par de minutos esta mañana, tomándose, no será el primer café, debe ser el segundo o el tercero, pero degustando de un café también con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Hola, Vladimiro, bien, muchas gracias, encantado de siempre venir a conversar contigo y bueno, hace la última vez que conversábamos hubiésemos dicho, mañana es la elección y resulta que no. Ya no hubiéramos podido conversar. Ya no hubiésemos podido conversar. Pero bueno, es la realidad que hay, me imagino, yo te sigo todos los días en el programa, se hizo el análisis de esta decisión desde mi punto de vista centralista, con una mirada... ¿Tú no estás de acuerdo con que se hayan suspendido las elecciones? No, para nada. ¿Y por qué? Porque yo apostaba a que el Parlamento regionalizara las elecciones. Me parece que era un buen gesto de descentralización. ¿Y por qué? Porque uno no puede dar señales equívocas del Estado, fundamentalmente de decir, mire, que hay ciudadanos de primera o segunda categoría. ¿Y tú crees que existía el espacio, el tiempo suficiente en CERVEL como para modificar su estructura y permitir de que en determinadas regiones haya elecciones? Lo cierto es que el CERVEL tenía lista la elección. Obviamente, estaba preparado para enfrentarle el día 11 de abril. Lo que tenía que hacer era no aplicarla en ciertos lugares. ¿Y por qué te digo esto? Porque el 25 de octubre nosotros votamos con pandemia, votamos en fase 1 y primero nos fuimos noticia nacional, después de una cuarentena alargada que reventó pymes, familia y no éramos noticia. Segundo, no vino ninguna autoridad nacional a decirnos acá, saben que vayan a votar tranquilos. Eso era una tarea que hicimos incluso desde los comandos. Decíamos que ir a votar era como ir al supermercado, te trasladabas, esta vez sin tu permiso, en un lugar con distancia, hacías una fila de 1 metro y en vez de que te encuentres con una cajera, te encontrabas con la urna. ¿Quién gana con la postergación? ¿Quién gana o quién pierde? Si es que alguien gana o alguien pierde con la postergación de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Yo no sé si existe un ganador o un perdedor, la verdad, o una ganadora o una perdedora. Lo cierto es que esto es ceteris paribus, como decían los romanos. A todas las candidaturas yo creo que nos afecta por igual. ¿No será que ha golpeado más al mundo independiente? Porque carecen de menores recursos y se van a quedar sin recursos para afrontar la etapa final. Sí, pero lo cierto es que hay que mirar siempre los gastos de campaña al final de la rendición y te vas a dar cuenta que yo te aseguro que no hay ningún partido político, desde el PC hasta la UDI, que en este mes le ponga plata a sus candidatos. O sea, eso no va a pasar tampoco, porque ya todas las estructuras, toda la institucionalidad, todas las candidaturas planificaron su gasto pensando en el 10 y 11 de abril. Entonces eso tampoco va a suceder. O sea, hay muchos candidatos que no tienen dependencia prácticamente de sus partidos, sino son de aportes externos que le han llegado a través del CERVEL. O sea, fundamentalmente, de hecho, a mí, por eso digo que es importante mirar al final en la rendición de las campañas, porque la gente a ti particularmente te puede aportar. La mayoría de mi financiamiento, por ejemplo, de mi campaña, en ese caso el aporte del partido que ha derogado el tercer lugar, fue deuda personal. La gente tiene que leer la declaración de patrimonio e intereses de cada una de las candidaturas, qué activos declaran, qué pasivos declaran. En mi caso tengo solo pasivos, no tengo propiedades, no tengo auto, solo declaré el crédito de consumo que pedí para la campaña. ¿Y quiénes te aportan? Porque eso es público. Manuel, yo durante la campaña hice un spot publicitario que circuló por las redes y donde yo decía que el gran desafío de la nueva Constitución era emparejar la cancha.
¿La cancha hoy está pareja en esta campaña para todos los candidatos? No, yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, tengo yo notas en el diario, columnas incluso, en donde creíamos que había, de partida, yo siempre me declaré a favor, por ejemplo, de que los independientes puedan generar pactos. Creo que es algo que se debiese repetir para la elección parlamentaria. Creo que es algo que se debiese permitir para las elecciones municipales también. Con la junta de firmas la verdad es que estoy a favor, porque muchas veces se dice, oye, tú no tuviste que juntar firmas y yo sí tuve que juntar firmas. Eso es medio mentiroso, porque yo tuve que juntar 36.000 firmas junto con los militantes de mi partido, y así lo hicieron todo el resto de las colectividades políticas para poder inscribirnos el año 2016-2017. ¿Como partido? Cuando claro, fue el refichaje. Entonces, esa junta de firmas de alguna manera la hicimos por adelantado. Ya juntamos las firmas en Magallanes y en cada una de las regiones. Yo creo que nadie que le interese la esfera pública está en contra del financiamiento público de la política, porque de esa manera tú sacas a las empresas, sacas los aportes de los grupos económicos, cuestión que no pasaba antes. Antes existían los aportes reservados, el financiamiento de empresa, y al final terminaban pasando cuestiones como las de la ley de pesca, en donde al final empresarios le terminaban mandando a los parlamentarios prácticamente el artículo textual o la indicación que ellos querían para su propio interés. A mí me parece bien, pero en eso creo que el país tiene que seguir avanzando. Hay que buscar los mecanismos. Yo ahí buscaría política comparada, cómo funciona en otros países, fundamentalmente el trato a los independientes. Yo creo que eso es algo que está todavía en deuda. Algo se hizo ahora con la Convención Constitucional, permitirle formar listas. Eso no se podía, es primera vez que se les permite formar listas, pero evidentemente el tema del financiamiento es una cuestión importante. Aunque si tú te das cuenta, yo te diría que el 90% de las candidaturas del país, cuando tú analices todas las rendiciones, te aseguro que la gran mayoría, la mayor parte del financiamiento de su campaña, de todos los candidatos, es deuda personal. Manuel Gallardo está con nosotros, candidato a la Convención Constitucional o Constituyente del próximo 15 y 16 de mayo. Eres presidente, eres un hombre de la política, joven, pero eres presidente de la juventud de tu partido, el Demócrata Cristiano. Y ayer yo he dicho, no, ¿por qué no? Darle el crédito, viendo en barómetro a la senadora de tu partido, Carolina Goich. Fue clara y rotunda en un momento determinado ante una consulta que caía de cajón en una conversación. El factor Flies. ¿Qué ocurre con el factor Flies en la campaña? Flies Carolina Goich. ¿Y qué pasa con el factor Arturo Díaz? Y donde la candidata dejó prácticamente establecido de que hoy tiene ella un voto en blanco, donde dijo: yo estoy trabajando por todos los camaradas demócratas cristianos. Mencionó a todos los alcaldes, ¿no?, que van por la reelección. Te nombró a ti en reiteradas oportunidades, al concejal Flores, y cuando se le pregunta, el gobernador y el alcalde dice: nuestro partido no ha sido convocado a trabajar. Entonces yo quiero preguntarte a ti derechamente también, ¿no? ¿Qué está ocurriendo hoy en esta unidad constituyente, cuando se habla de unidad que no se ha logrado a ningún nivel, ni a nivel para apoyar al alcalde, ni a constituyente, ni a gobernador, y donde yo veo a tu partido absolutamente dividido? Sí, yo pertenezco, a mí en general, una cosa que he tratado de hacer durante la campaña es hablar de las ideas que quiero llevar a la Convención Constitucional. Inevitablemente las entrevistas pero terminan preguntando nacional, claro, estoy preocupado, y llevamos más de 200 candidatos jóvenes en todo Chile. Mi esfuerzo político fue ese, ser la juventud política con más candidaturas jóvenes en todo el país. Incluye candidato a constituyente, alcalde y a concejal, y perdimos por poquitos votos una primaria de gobernador en la quinta región. Y respecto al tema actual, yo siempre digo lo mismo: yo pertenezco a una coalición, no solamente un partido, una coalición, y en esas elecciones o primarias que hizo esa coalición ganaron dos candidatos, y yo voy a honrar esa palabra. En el caso de la gobernación regional es Flies, en el caso de la alcaldía de Punta Arenas es Arturo Díaz. De ahí es obvio, es evidente, se ha visto en los medios de comunicación, han habido ataques cruzados. Yo creo que hay responsabilidad también cuando uno gana una primaria. Yo siento que uno tiene que hacer el esfuerzo de convocar a otros y otras, en eso yo lo entiendo. Y ahí hay un tema con las dirigencias políticas, reuniones a las cuales yo no he asistido, nunca he sido convocado a una reunión para fines
que me convoquen desde los equipos municipales, ni tampoco de los gobernadores. Eso entiendo que funciona con las directivas de los partidos, con los dirigentes, pero yo soy partidario de que cuando uno va a una primaria, ¿por qué? Porque uno tiene que, y eso, ojo, que la EC nunca ha dicho que no va a votar. Yo leí las declaraciones de Gloria, de Juan Francisco Miranda, de la gente que conduce acá a nivel regional el partido. Nunca han dicho no vamos a votar. No, yo escuché a José Aguilante decir de que él no va a votar por Arturo Díaz, por razones que dijo que yo ya le expresé. Sí. Directamente, en el caso, ¿no? en el caso Convergencia Social. Claro, en el caso de Checho ellos tuvieron un conflicto en donde él tiene sus razones de índole personal. De repente la cosa política no mide, no pondera aquellas cuestiones de índole personal, y en eso José tiene su argumentación. Pero en la institucionalidad, porque si uno se va a ver el militante uno a uno, efectivamente la casuística da patos, pero la institucionalidad nunca han dicho que no van a votar. Sí han dicho hay problemas de coordinación, que no nos han convocado, pero en eso yo siempre digo lo mismo. Yo en mi campaña me he dedicado a proponer, no a esta política que a la gente en verdad no le interesa mucho, pero yo ahí mi coalición por la vía primaria terminó definiendo 2 candidaturas, y me parece que esa palabra hay que honrarla. Que las cosas podrían funcionar mejor, eso es evidente, pues hay que agarrar los diarios y las noticias, y es evidente que tienen que funcionar mejor, pero a lo menos lo que a mí me compete, que compito por la Convención Constitucional, me he dedicado a proponer, nunca nos hemos dedicado a atacar a nadie. Y sabéis lo que me pasa cuando voy a la calle, es que está bien, la gente más politizada de repente partidistamente le interesan estas cosas, pero el resto de la gente quiere saber qué se va a comprometer. ¿Tú has logrado, Manuel, traspasar las fronteras? Porque si pretendes ganar tienes que traspasar las fronteras de tu partido. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo llegas a la gente, al ciudadano de a pie, a los hombres, a las mujeres, vecinas, vecinos, que nada tienen que ver con la democracia cristiana? Porque, o sea, para ganar tienes que pasar por sobre el partido. Pero evidentemente, ¿no? Y te diría que la mayoría de la gente que me apoya es gente independiente, gente que conozco del mundo de la iglesia, cuando participaba de la iglesia, del mundo de las misiones. Tú vienes de los Sebas, ¿no? Yo hice Sebas, CAS, Infancia Misionera, Club Domingo Sabio, Comunidad Apostólica Salesiana, fui monitor de primera comunión, de confirmación, fui misionero salesiano, participé de voluntariado en la universidad. ¿Te faltó el seminario? Lo pensé en tercero y cuarto medio, llegué al prepostulantado salesiano, esa es una anécdota más bien de vida que el otro día la podemos conversar. Pero lo cierto es que después yo fui dirigente estudiantil, fui presidente de mi carrera en la universidad, después ahí mismo fui voluntario en la universidad, en el voluntariado universitario. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes. Hoy día soy docente de la universidad. Después pude seguir estudiando. Viajé a Santiago. ¿Desde cuándo eres docente de la universidad? ¿Ah? ¿Desde cuándo eres docente? Desde el año pasado. Hago clases en trabajo social. Era una deuda que tenía pendiente que me venían pidiendo hace un tiempo que pudiese hacer. No había podido, digamos, afrontar el desafío porque yo creo que hacer clases hay que tomárselo con la seriedad y con la dedicación que amerita, más en una universidad pública en donde hay un 70% de gratuidad, en donde la UMAC tenemos un alto grado de vulnerabilidad. A mí me parece que esos jóvenes tienen que recibir la mejor educación. Y yo antes de hacer clases, primero terminé mi maestría para obtener otro grado académico, y bueno, y después de eso se dio la posibilidad, me venían pidiendo participar, y hoy día hago feliz clases en mi carrera, en la Universidad de Magallanes. Entonces, cuando me dicen que... ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con la Universidad de Magallanes, que está en tela de juicio, no solamente por la carta del rector, ¿no? Ya ha pedido disculpas al rector, sí, a su consejo académico, etcétera, pero se ponen muchas cosas, se ha aprovechado la circunstancia para colocar tremendo signo de interrogación frente a cómo está actuando frente a la comunidad de Magallanes la universidad. Honestamente, ¿tú crees que hoy cumple la Universidad de Magallanes el rol que debe cumplir en una región en pleno desarrollo y en momentos críticos, momentos de pandemia? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la universidad y cuál sería la universidad que tú quieres para Magallanes? A ver, son 3 comentarios. Lo primero, respecto a la carta, que yo creo que es sano referirme. El rector asumió el tema del timbre institucional y eso. Pero de verdad yo cuando la leí, y yo no, obviamente Gabriel no es mi candidato presidencial, a no ser que terminemos en una primaria y termine siendo el candidato de la oposición. Sin embargo, lo leí como un gesto republicano, regionalista, de un rector de universidad pública que busca desearle bien a un magallánico. Y a mí no me cabe la menor duda, y de hecho lo hizo hace 4 años atrás con Carolina Goich, y te aseguro que si hubiese sido un magallánico de centro derecha, probablemente la carta lo hubiese enviado igual. Yo lo entendía así. Evidentemente,
hay gente que está buscando siempre la pelea y bueno. La quinta pata al gato. La quinta pata al gato, la sexta, y si no hay, vayamos a buscar la séptima. En segundo punto, me parece que la Universidad de Magallanes es importantísima. Yo más bien hago clase en la universidad porque de verdad quiero retribuir a mi alma mater todo aquello que me entregó, la posibilidad no solo de crecer profesionalmente, sino de desarrollo personal. Para mí haber presidido la Federación de Estudiantes, los cargos, pero o sea, es una de las experiencias más lindas de mi vida y tengo mucho cariño por mi universidad. Y respecto a los desafíos, siempre una universidad va a tener desafíos y ahí hay dos cosas. Una, efectivamente, revisar qué cosas institucionalmente las instituciones tienen que estar permanentemente revisándose para hacer mejor las cosas, pero también hay un problema de financiamiento. Tú sabes que la universidad, de cada 10 pesos que gasta, 5 o 6 deben ser por la vía de los aranceles. Son muy pocos los aportes basales y las universidades públicas van constantemente endeudándose para funcionar. Eso en la pandemia se agudizó, prácticamente rompiendo el sistema estatal. Ahí yo espero, y una cosa que no se logró en el gobierno de la presidenta Bachelet fue justamente lograr mayor aporte basal para las universidades. Y como decías tú, yo creo y soy de los que quiere que el desarrollo regional se piense desde la universidad, y me parece que ese salto cualitativo todavía no lo hemos dado del todo. Manuel Gallardo está con nosotros, es candidato a la Convención Constitucional, es el presidente de la Juventud Nacional del Partido Demócrata Cristiano. Manuel, se elige también gobernador, ¿no? No me voy a centrar en el tema Jorge Flie, ¿no? Y la discrepancia con la gobernadora, no. El tema está... Que ya la aclaré yo, no, por mi parte. Las facultades de los gobernadores frente al delegado presidencial. Mira, yo recuerdo haber entrevistado en una oportunidad al subdere... ya me voy a acordar... Salaverry, poco antes de que dejara el cargo, sí. ¿No? Se estaba trabajando en ese momento en la subdere precisamente este proyecto de ley y las facultades del delegado presidencial. Y yo creo honestamente de que salió una ley no todo lo robusta, necesariamente robusta, porque no hubo voluntad política tampoco en el Parlamento para mejorar esa ley y darle mayores atribuciones al gobernador regional. Y eso es pensando a la corta distancia. Mañana el gobernador me puede reemplazar aquí donde yo estoy en el Senado o en la Cámara legislando. Se le entregan pocas facultades al gobernador frente a este delegado presidencial. Yo quiero conocer tu mirada, porque esto a lo mejor debe ser, cuando se hable de descentralización, oye, ¿qué facultades le vamos a dar a nuestros gobernadores de aquí para adelante? Sí, mira, 3 comentarios. Lo primero, de todas maneras que hubo egoísmo en el Parlamento. No de todos los parlamentarios. Estamos bien claros quiénes querían elecciones de gobernadores y quiénes no. Aquí el sector oficialista que hoy día gobierna el país se negó permanentemente a la elección de gobernadores. ¿Y por qué? Por lo que tú decías, cálculo político chico. Quien tiene una buena derrota como candidato a gobernador en las elecciones que ahora son en mayo, es un posible candidato a parlamentario, y eso a muchos parlamentarios en ejercicio le ha asustado. O sea, politiquería chica y ordinaria pura. O sea, me parecía impresentable. ¿Y por qué se terminó avanzando finalmente con las atribuciones que había? Porque muchos ocupaban el argumento, oye, pero no, hay que revisar mejor las atribuciones para que la ley no saliera nunca. Entonces, por eso se terminó impulsando, ¿sabéis qué? Saquémosla con lo que está, porque si no se va a terminar retrasando. El argumento va a ser la falta de atribuciones, pero en verdad el cálculo mezquino. Segundo, van a tener una gran frustración los candidatos, los gobernadores cuando asuman, evidentemente, y lo hemos conversado. Siempre pongo un ejemplo coloquial y me parece importante a la gente siempre tratar de ponerle con ejemplos simbólicos esto. Hay una asignación del gobernador regional o del core, imagínate, no le gusta a un sector de la población. Te arman una protesta. No puede llamar ni siquiera, a carabineros para que resguarde la protesta. No lo puede hacer. En una emergencia. ¿Qué lo tiene que hacer? En una emergencia no puede convocar. A la ONEM dice, ¿eso quién lo hace? El delegado presidencial. Tercero, yo creo que hay que avanzar no en descentralización. Yo en esto he sido majadero y lo repito como loro, como se dice. Creo que tenemos que avanzar hacia un Estado regionalizado. Impuestos regionales, autonomía presupuestaria, autonomía política y mayores niveles de participación ciudadana. Y en la autonomía política y la autonomía presupuestaria, evidentemente, dotar constitucionalmente de mayores atribuciones a los gobernadores regionales. Manuel, yo te quiero agradecer.
ya seguiremos conversando porque ahora se ha alargado sí, la campaña para hablar, hemos hablado ya, pero vamos a volver a hablar sobre materias constitucionales que interesan. Y ¿sabes qué? Porque yo creo que además cada uno de los candidatos, todos, ¿no?, se ha ido enriqueciendo a medida que va escuchando la demanda de la gente. No todo puede ir, y cuidado con la falsa expectativa, no todo puede ir en la Constitución, pero algo puede ir en la Constitución tomándose en cuenta la importancia de una región como la de Magallanes, que geopolíticamente es tan importante y tan distinta al resto de Chile, sí, y con tantos desafíos como es el más cercano, ¿no?, el que constituirse en ciudad antártica definitivamente. Sí. Pero ya tendremos la oportunidad de conversar durante estos días, Manuel, siempre es un gusto, y verte con la misma interés de siempre. Gracias, Vladimiro. Y ojo, todas las entrevistas que tú tienes, que yo trato de escuchar la mayoría, pasan por temas constitucionales. Reciente escuchaba con la presidenta de la Unión Comunal de Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez. Lo que hablaba tiene que ver con un nuevo modelo de democracia, cuando esta falta de escucha a los dirigentes sociales. Chile en eso tiene una tradición desde el año 67 con la Ley de Promoción Popular hasta la Ley 20.500 hoy día de Participación Ciudadana y Asociatividad, que no tienen financiamiento, que es débil, que se queda corta. Avanzar una nueva constitución, que es un nuevo contrato, un nuevo pacto social, tiene que ver también con esos niveles de convivencia hoy día que están al parecer rotos y constitucionalmente se pueden abordar. Así que hay harto desafío. Que tenga un lindo fin de semana, Manuel. Igual, muchas gracias. Manuel Gallardo, candidato a la Convención Constitucional, también aquí sentado junto a nosotros, haciendo Buenos Días de Región.